Otra educación es posible, con Pedro Hiedra. Bienvenidos a nuestro espacio Otra educación es posible. Y hoy vamos a hablar de un tema que nos toca muy de cerca, sobre todo a padres y profesores: la alimentación de nuestros alumnos, de nuestros hijos, de los niños en general. ¿Quién alguna vez no ha tenido que lidiar en casa o en el comedor escolar con un peque o una peque que no quiere comer verdura, o con las prisas para preparar una cena saludable entre semanas? Son preocupaciones cotidianas en muchos hogares y aulas de España. Por eso, esta tarde queremos abordar la nutrición infantil desde una perspectiva diferente, más allá del plato, poniendo el foco en lo emocional y en lo educativo. Nos acompaña María Márquez, una reconocida dietista nutricionista española especializada en alimentación infantil y familiar. María se ha convertido en todo un referente tras el éxito de su libro Alimenta a tus hijos más allá del plato, una guía que está transformando la manera en que las familias entienden la alimentación de los más pequeños. Este libro ya es un referente, ofrece una propuesta innovadora y cercana: enseñar a mejorar la alimentación de nuestros hijos, de nuestros alumnos, desde la conexión emocional y el entendimiento mutuo. Como dice la propia María, alimentar no es solo nutrir el cuerpo, es también fortalecer el vínculo entre padres e hijos. En otras palabras, la hora de comer puede ser un momento para educar, crear hábitos saludables y, sobre todo, para estrechar lazos familiares. Su enfoque ha calado hondo porque habla de hacerlo con amor, conciencia, empatía, algo que resuena en la realidad de tantas familias y escuelas, cuando la hora de comer a veces se convierte en un verdadero suplicio. María Márquez lleva más de 20 años dedicada a la nutrición infantil y maternal. Como hemos dicho, dietista, nutricionista colegiada, asesora de lactancia y además, pues mamá de 3 peques, que creo que es lo mejor de su currículum. A lo largo de su carrera ha acompañado a cientos de familias, ayudándole a convertir la alimentación en un proceso positivo y educativo. Su experiencia personal como madre le permite entender de primera mano las inquietudes de padres y profesores, desde el bebé que empieza por la papilla hasta el niño de primaria que come en el comedor escolar. Gracias a ese enfoque cercano y a la combinación de ciencia y empatía, María se ha posicionado como una de las voces más influyentes y autorizadas en nutrición infantil en España. Ha colaborado en proyectos de educación nutricional, imparte talleres y ahora, con Alimenta a tus hijos más allá del plato, nos trae una obra que integra todo ese saber práctico con mucho corazón. María, muy buena y feliz. Bueno, gracias por estar aquí con nosotros compartiendo este espacio. Bueno, muchísimas gracias aquí por invitarme. Estupendo. Nos conocimos en la isla de La Palma, que no es mal sitio para conocer a alguien, en un congreso educativo. Y tanto. Estupendo. Pues mira, María, para empezar, ¿qué te llevó a escribir Alimenta a tus hijos más allá del plato? Cuéntanos un poco cómo surgió la idea de abordar la nutrición infantil desde esta óptica. Bueno, realmente yo hace muchos años que ya me rondaba la cabeza la idea de escribir un libro, pero bueno, ha sido ahora cuando he sentido que era el momento de hacerlo. Por un lado, pues cumplo 20 años, ¿no?, de experiencia profesional, y sumado también a la experiencia que he ido viviendo en mis 3 maternidades, me ha llevado a, de alguna manera, querer aunar todo ese conocimiento en un libro, en una guía que realmente es la que me hubiese gustado tener a mí cuando fui mamá, ¿no? Y ese ha sido el punto de decir, necesito recoger toda esa información que he ido acumulando a lo largo de los años y plasmarla en una guía que pueda ayudar, pues, a todas esas madres, familias y educadores que al final, pues, se relacionan y trabajan con niños. El título es muy evocador. ¿Qué significa exactamente alimentar más allá del plato? ¿En qué se diferencia este enfoque
del que tradicionalmente hemos seguido padre y profesor al enseñar a comer a los niños. ¿A dónde quieres llegar con más allá del plato, María? Bueno, al final es que yo no concibo la alimentación sin el contexto social que la envuelve. Y es que no comemos solo para tener unos nutrientes en nuestro cuerpo, sino que alrededor de la mesa celebramos, compartimos, vivimos experiencias, por lo que al final en casa esos momentos de la mesa deben ser momentos de familia y de generar experiencias positivas en torno a los alimentos. Y eso va mucho más allá del contenido de ese plato, porque realmente la nutrición empieza desde dentro, ¿no? Desde nutrir el alma para poder nutrir el cuerpo, y ese alma se nutre con esos momentos de estar, ¿no? Y este enfoque, pues al final se diferencia en que la alimentación no la podemos ver de otra manera que una parte más de la educación y de la crianza, y debemos tratar a los niños desde la empatía, desde el respeto, desde el dar ejemplo, y desde ahí es donde se va a nutrir el cuerpo y donde nuestros hijos van a tener una alimentación balanceada. Pero si nos olvidamos de esta, como digo yo, esa base del iceberg y solo nos centramos en la puntita, en lo que vemos y en lo que servimos, pues sería una visión demasiado reduccionista, ¿no? Y creo que tenemos que trabajar las cosas desde la base. Por eso hablo del alimentar más allá del plato. Uh-huh. A mí me viene ahora mismo una escena a la cabeza. Es niños de infantil, salen del colegio y justamente estamos hablando antes de la comida de allí del cole, se irían a casa a comer, ¿no? No se quedan en comedor escolar. Uh-huh. Y su mamá le pone en la mano un montón de chuches a esa hora. ¿Qué le diría a esa mamá que a lo mejor no está escuchando? Bueno, le diría que hay muchos otros momentos donde las chuches ya van a tener lugar de ser, porque al final pues hay cumpleaños, hay otros eventos, y que al final nuestra misión va mucho más allá de acallar al niño o agradar al niño a base de premiarlo o de darle aquello que sabemos que le gusta, sino que nuestra misión es educar. Y educar en la mesa, educar alrededor de los alimentos, educar en esas elecciones alimentarias, va en esos pequeños detalles que hacemos en el día a día. Y a veces hacemos las cosas no con mala fe, ojo, yo creo que no hay aquí una madre o un padre que haga las cosas con mala fe, sino que hacemos las cosas de la mejor manera que sabemos o que nos han enseñado o que hemos querido aprender o podido aprender. Pero sí que es verdad que cuando paramos a pensarnos, ¿no?, en esos pequeños detalles, hay que simplemente hacernos esa reflexión de ¿le estoy ayudando a mi hijo? ¿Le estoy enseñando algo bueno con esto? ¿O es algo que lo estoy haciendo para mí? Es decir, para yo estar tranquila, o para que el trayecto a casa no me moleste, o para... ¿Vale? Porque... Sí. Cuando nos centramos en nuestra necesidad adulta, muchas veces hacemos cosas que no van alineadas con la necesidad que tiene el niño real. Uh-huh. Aparte de la adicción que supone el azúcar, y otras cosas, obviamente. En el libro, bueno, has hablado de las emociones en algún momento, ¿no? Cuando nos decía, a veces para intentar callarlo, para que esté bien, le damos chuche, que no es lo que más le conviene. Y tú en tu libro hablas de la alimentación va ligada al tema de las emociones y a la educación. ¿Por qué cree que era importante escribir una guía que uniera la nutrición con el vínculo emocional y el aprendizaje? Bueno, porque precisamente creo que de libros de nutrición hay muchos, ¿no? Yo lo que veo, que hay mucha gente que información tiene muchísima y sabe de nutrientes, de hidratos de carbono, de proteínas, de los azúcares, de información hay muchísima. Por un lado, de nutrición, podemos leer mucho, y de crianza también hay mucha cosa, pero libros que aúnen esa parte más educativa, más emocional, entender las emociones de nuestros hijos, no solo cuando cogen una rabieta medio al supermercado, saber cómo acompañar a ese niño, ¿no? O cuando coge una rabieta porque no se quiere poner el pijama, ¿no? También el entender a nuestros hijos en ese contexto de la alimentación y aunar esas dos, como digo yo, esas dos vertientes, ¿no? Lo que es la nutrición más en el concepto puro con la parte educativa y la parte emocional, porque alrededor de la mesa se viven muchas emociones, pues creo que es un
una combinación muy buena y muy necesaria para entender a nuestros hijos un poquito más, porque hay que tener en cuenta que sin vínculo emocional y sin aprendizaje es muy complicado que los niños generen una buena relación con la comida. Y al final no olvidemos que el generar esa buena relación con la comida, sobre todo en la primera década de vida, va a ser la base para la futura salud de ese joven y adulto, porque en la primera década de vida es cuando se aprenden y se instauran los hábitos de alimentación. Entendido. En definitiva, para ti, ¿cuáles son las mayores preocupaciones que tienen hoy los padres y profesores en torno a la alimentación de los pequeños? ¿Y cómo pretende tu libro darle respuesta y ayudarle? Una de las mayores preocupaciones que veo en las familias y en los educadores, por un lado, es el tema de la selectividad alimentaria, es decir, niños que vienen en casa o bien en la escuela, pues rechazan alimentos o incluso grupos enteros de alimentos. Eso genera preocupación, genera frustración y también otra gran preocupación que veo es sobre todo en este caso más a nivel familiar, que no saben muy bien cómo gestionar, ¿no? Cómo organizar esas comidas. Sí, han escuchado, han leído, tienen mucha sobreinformación, que digo yo, pero no la saben aterrizar en el día a día y al final acaban improvisando, acaban tirando de precocinados, de preparados, porque no saben muy bien cómo gestionar todo eso en su día a día. Entonces, por un lado, estaría esa parte más conductual de los niños, que preocupa mucho, y luego esa parte como más organizativa, ¿no? Y al final, toda esa situación que no sabes muy bien cómo gestionar, pues genera mucha preocupación y no sabemos, ¿no? A veces cómo acompañar a ese niño para que vaya ampliando su abanico de alimentos. Ojo, y a veces también hay diversidad o discordia entre en casa actuando de una manera, en el cole de otra, sí, comiendo más en un sitio o en otro, ¿no? Y ahí también yo creo que se puede trabajar mucho, tanto desde el ámbito familiar como desde el ámbito escolar, para ayudar a nuestros hijos, ¿no? Y ayudar a esos niños a que vayan ampliando su abanico de alimentos. Y en el libro pues voy dando respuesta al final a las diferentes etapas y retos que nos vamos encontrando, ojo, a lo largo de esa primera década de vida de los niños, y pretendo de alguna manera que las familias entiendan cómo acompañar en cada uno de esos periodos, ¿no? Que tengan como herramientas y también que se pongan en el lugar del niño en cada uno de esos periodos, porque, como digo, ¿no? Si lo vemos solo desde nuestra visión adulta, muchas veces no entendemos muchas de las cosas que hacen y dicen nuestros hijos, pero cuando nos ponemos las gafas de la infancia, que digo yo, cambia, ¿no? La mirada. Y también en el libro pongo muchos casos reales, muchos ejemplos de familias, porque creo que al final el lector se puede identificar con esos casos y también ver que si para otros es posible conseguir el cambio, para él o para ella pues también lo puede ser, porque al final esto no va de teoría, sino que va de práctica y yo me baso mucho en lo que veo en el día a día en mi trabajo con las familias. Un libro que recomendamos ya desde aquí, que daremos la referencia al final del programa y que invito a todos los que nos estén escuchando, sobre todo si tienen hijos o trabajan en educación, que son todos nuestros oyentes, pues les recomendamos su lectura desde ya. España es un país con obesidad infantil bastante considerable y además las estadísticas nos dicen que en los barrios más desfavorecidos, donde el nivel económico quizás sea más bajo, la obesidad es aún mayor. ¿Qué tendrías que decir, María? A ver, esta es una realidad, tiene mucho que ver también con ese conocimiento y ojo, creo que aquí falta mucho hacer una labor educativa hacia todo ese sector de la sociedad, ¿no? Igual más desfavorecido, porque muchas veces esto de que comer sano es caro, ¿vale? O vale mucho dinero, tiene mucha connotación que no es real, porque realmente cuando organizamos bien la cesta de la compra y cuando dejamos de comprar pues mucho procesado, mucho refresco, muchos alimentos que no nos aportan ningún valor nutricional y sustituimos esa inversión que hacemos en todos esos productos por alimentos más naturales, muchas veces incluso reducimos
el gasto mensual. ¿Por qué? Porque estamos comprando alimentos pues, de kilómetro cero, de temporada, que son más económicos y a la vez estamos sumando salud. Pero esto es una parte de la educación que también creo que necesitamos hacer aquí ya a nivel de políticas, ¿no? Que se puedan hacer, pero creo que estas familias necesitan también asesoramiento para realmente, con el presupuesto que puedan tener, pues alimentar a sus familias de la mejor manera para que realmente pues este problema a nivel de salud pública que tenemos, que son las cifras de obesidad infantil, pues se vayan revirtiendo, porque es un problema de salud pública, porque estos niños que ya tienen estos problemas de salud en la infancia, en la edad adulta, lo único que van a hacer es agravarse, ¿no? y acelerarse también el que se desencadenen otro tipo de patologías asociadas. María, en tu libro destaca la idea de que alimentar también es educar en emociones. Nos dice que el vínculo emocional influye en la forma en que comen nuestros hijos. ¿Por qué es tan importante que se sientan queridos y respetados a la hora de comer? Bueno, es que al final el vínculo emocional es la base. Es que sin vínculo emocional es muy difícil, ¿no? Vivir ese momento de la mesa desde el disfrute, desde el entendimiento, desde la calma y el amor. Y al final es importante generar ese vínculo emocional fuerte desde los primeros años. ¿Para qué? Para que los niños se sienten a la mesa confiados, que se sienten libres, ¿no? De poder tomar elecciones sin sentirse juzgados, sin sentirse señalados, y al final van disfrutando en familia y aprendiendo a través del ejemplo. Porque al final un niño que se siente querido y respetado a la hora de comer es un niño que tiene la autoestima elevada y que tiene esa capacidad también de tomar decisiones y de poder expresar también lo que siente o lo que le pasa o las dificultades que tiene alrededor de los alimentos, sabiendo que, bueno, va a ser escuchado, comprendido y guiado por sus padres. Y eso al final es la base, porque si no, estamos truncando esa confianza, estamos truncando la autoestima de nuestros hijos, porque les estamos de alguna manera convirtiendo en sujetos totalmente pasivos en cuanto a la alimentación. Son niños que reciben órdenes y tienen que cumplirlas, pero no tienen ni voz ni voto. Uh-huh. En muchas familias españolas se come con pantalla, sea la televisión, el móvil, la tablet. ¿Qué impacto tiene esto a la hora de compartir la comida en familia? Obviamente, y lo dices también, ¿no? Es importante la comida en diálogo, sin pantalla. ¿Realmente se nota el cambio en la actitud de los niños cuando esto es así? Mucho, mucho. Piensa que las pantallas son un recurso muy suculento y tentador para que los niños coman, porque claro, al final las pantallas ponen al niño en modo piloto automático, de manera que todo fluye, es decir, el niño está calladito, abre la boca y entra todo lo que tenga que entrar y oye, es una maravilla porque no molesta, no rechista, acaba rápido, o sea, tiene todos los beneficios que podemos buscar, ¿no? En un momento de la mesa. Pero, ¿qué pasa? Que, como digo, es un recurso muy suculento, pero es un recurso que tiene un efecto muy a corto plazo. ¿Por qué? Porque en el momento en el que quieres quitar esa pantalla o hay un día que no hay pantalla, ahí volvemos a la realidad, ¿no? Bajamos de la realidad virtual a la realidad tangible y vuelven los retos, vuelven las batallas y eso hace de que muchas familias no quieran vivir esas situaciones incómodas y vuelven a tirar de pantallas, con lo cual se genera un círculo vicioso. Pero al final no olvidemos que nuestra misión es que los niños vayan aprendiendo a comer los alimentos dentro de su proceso para que vayan haciendo una aceptación. Entonces, yo puedo decir, hoy qué bien, que hoy se ha comido la verdura porque le he puesto la pantalla y se come la verdura. Vale, ya, pero queremos que se coman las verduras no hoy, sino el resto de su vida. Entonces, si ellos no van aprendiendo y no vamos pasando por un proceso educativo, que educar nadie ha dicho que sea fácil, hay que estar y hay que trabajar, pero cuando educamos, pues conseguiremos eso, que los niños vayan aprendiendo a comer esa verdura para el resto de su vida, que es lo que queremos, no solo que se la coman hoy, eso no sirve de mucho. Entonces, tenemos que tener muy en cuenta que
tenemos que ver qué es lo que queremos conseguir, si nuestra misión es que hoy se coma ese alimento o que lo vaya aprendiendo a comer, y que la pantalla tiene un efecto mientras está presente, pero no soluciona el problema de base. Es como un tapón, una tirita y chimpún. Y luego tenemos que entender que la mesa, como hemos dicho, es un momento de compartir, y si hay una pantalla de por medio nos estamos perdiendo la oportunidad de hablar, de conversar, de saber qué tal les ha ido el día a nuestros hijos, de que nos cuenten anécdotas, de que nosotros también podamos contar las nuestras. Así que nos vamos perdiendo esa oportunidad de generar vínculo y de experimentar vivencias agradables alrededor de la mesa. Bueno, pues dicho eso, que podemos estar de acuerdo, ahora viene el reto. ¿Cómo convertimos la mesa en un espacio de diálogo y disfrute y quitamos las pantallas? Es decir, ¿qué nos recomienda? ¿Algún tipo de dinámica para la cena? Estoy viendo la imagen con el adolescente, apaga el móvil, ahora termino, apaga el móvil, que no quiere, y estalla el conflicto en casa, ¿no? ¿Qué recomienda? Mira, con niños más pequeñitos que tenemos ya instaurado por lo que sea ese hábito de las pantallas, claro, si quitamos la pantalla directamente, pues ahí se genera conflicto. ¿Por qué? Porque las pantallas son adictivas para el niño y para el adulto. Entonces, aquí está muy bien cambiar el lugar, es decir, la pantalla está antes o después de la comida, ¿vale? Le cambiamos el orden, el lugar, y que el niño también entienda, ¿no?, cuándo va a ser cada cosa. No es decirle no a la pantalla, sino la pantalla sí, pero en este lugar. Puede ser antes o después de comer. Ojo con ponerla después de comer y no utilizarla como un chantaje, ¿eh? Pero me refiero, es cambiarla de lugar, porque así el niño tampoco siente de que se le está negando esa pantalla, simplemente cambiamos el orden. Y durante esa dinámica familiar, durante esa comida o esa cena, es muy chulo intentar generar un ambiente divertido, y a través del juego. Y ahí podemos utilizar dinámicas pues de que cada uno va contando lo mejor que le ha pasado en el día y lo peor. O, por ejemplo, yo en mi casa, cuando eran más pequeñitos, que querían hablar todos a la vez, pues cogíamos una zanahoria, que era el micro, ¿no? Y cuando uno tenía el micro, los demás se callaban y escuchaban. Y el que tenía el micro contaba lo que quería contar, lo que quería. Ahí no había ninguna estructura. Contaba sus cosas, los demás escuchábamos, si nos pedía opinión, opinábamos, y el micro iba rulando. Entonces cada uno tenía como su turno, ¿no? Cuando generas una dinámica bonita alrededor de la mesa, ya no necesitan la pantalla, es como que se olvidan de ese momento y estamos generando el vínculo. En el caso de niños más mayores, que ya puede haber dispositivos, yo creo que aquí tenemos que ser muy coherentes. Quiero decir, a veces les decimos a nuestros hijos, no uses el móvil en la mesa, apaga el móvil, pero luego estamos nosotros contestando un mensaje o suena el teléfono y vamos, nos levantamos a buscarlo. Entonces yo creo que aquí tenemos que ser coherentes, y los móviles, todos los móviles de la familia en una cesta, y ahí se quedan, y mientras estamos en la mesa los ponemos en modo avión y chimpún, ¿vale? Pero lo hacemos todos, no podemos pedir a nuestros hijos que hagan algo que no hacemos nosotros. En ese aspecto, desde la imitación y bueno, el aprendizaje, cambio de escenario y nos vamos al cole, el recreo. Bueno, ¿qué traen los chicos para comer en el recreo? ¿Y qué hacemos los profes también? Es decir, si el profe está tomando un procesado, dígase un dulce, o el ejemplo no es muy evocador tampoco, ¿no? Mira, aquí yo creo que tenemos que ser coherentes todos los que trabajamos con niños, ¿no? Y hacemos esa labor educativa, seamos padres o seamos educadores. Yo creo que es muy importante practicar con el ejemplo, lo primero. Y también yo lo que veo de las charlas que hacemos en los coles y demás, es que hay muchas familias que sencillamente no tienen ideas. Es decir, tiran del recurso rápido de poner la magdalena o el bollo o el tetrabric del zumo o el batido de chocolate en la mochila, porque tampoco tienen ideas. Entonces creo que desde el centro escolar lo primero que podemos hacer también es ir
ayudando a nuestros peques, ¿no?, a tomar decisiones. Pues no sé, hay centros en los que se pone en práctica, ¿no?, el tren de los almuerzos o de las medias mañanas, como se le llame en cada lugar, donde cada día de la semana los niños van trayendo un grupo de alimentos diferentes, y eso hace de que las familias también pues lo tengan más fácil, ¿no? Pues el lunes bocadillo, el martes fruta, el miércoles lácteo. Bueno, eso ayuda a las familias, por un lado, a hacerlo fácil, y por otro lado a los niños les viene muy bien porque también, como hay ese efecto grupo, ¿no?, ese efecto manada de que todos llevan como ese grupo de alimentos, y es más fácil de que se motiven a probarlo. Y obviamente el profesorado debe acompañar en eso, porque si el niño se lleva su fruta y lo que decías tú, ¿no?, el profesor está comiéndose un bollo en el patio, pues claro, es poco coherente. Pero aquí podemos hacer como una piña, decir, pues bueno, pues hacemos todos lo mismo y vamos como en una dirección, ¿no? En este ámbito escolar, del que ya que hemos aterrizado aquí, muchos profesores y muchos colegios cada vez están más preocupados e involucrados también en fomentar la alimentación saludable, desde el menú escolar hasta proyectos de huerto. Acabo de dejar ahora mismo a unos chicos en mi cole trabajando el huerto escolar, o como decía, ¿no?, la planificación de la comida o del desayuno del recreo, de fruta. Y bueno, ¿qué papel puede jugar también los docentes, los educadores, para ayudar y apoyar a los padres en la educación nutricional? ¿Y cómo podemos lograr que haya coherencia entre lo que el niño aprende en clase sobre la alimentación y después lo que van a vivir en casa? Yo creo que desde el centro escolar se puede trabajar desde todas las asignaturas y áreas, la parte de la alimentación, porque es que podemos trabajarlo desde ese huerto donde los niños plantan sus lechugas, ¿no?, ven cómo van creciendo. Lo podemos trabajar desde las matemáticas, pues con problemas, lo podemos trabajar desde la biología, pues eso, enseñando, ¿no?, los efectos que tiene para el cuerpo. ¿Para qué sirven las proteínas? Pues a los pequeñitos, ¿no?, les explicas, pues son los ladrillos del cuerpo. Los hidratos de carbono es esa batería del coche, es esa energía. Bueno, ir explicando un poco qué funciones tienen los grupos de alimentos y dónde encontramos qué alimento pertenece a cada grupo. Les podemos ir explicando en función de la etapa educativa de una manera o de otra, pero que al final ellos vayan entendiendo también el porqué de las cosas, ¿no? Que a veces damos por hecho, tienes que comer mucha fruta, que es muy buena. Ya, pero ¿qué? ¿La fruta qué? ¿Y por qué la fruta sí y el bollo no? Pues todo esto desde las diferentes asignaturas y con juegos, con experimentos. Los experimentos con alimentos son chulísimos, que se pueden hacer en el aula, se pueden hacer en casa, pero van generando, por un lado, conciencia, educación, y van generando también inquietud y les despierta, ¿no?, ese interés por los alimentos, y de alguna manera vamos acercando los alimentos a verlos como amigos, no como enemigos, ¿no? Que las verduras no tienen que ser enemigas, que pueden ser muy amigas. Y encima si cultivamos esas lechugas o tenemos ese huertito, que luego en casa también podemos hacer como macetas, podemos hacer ese huertito en casa, aunque vivamos en un piso, da igual. Pero quiero decir que creo que es una materia que se puede trabajar desde muchos ámbitos, y obviamente los niños en el cole pues también hacen varias comidas, dependiendo del centro, hacen más o menos, pero el trabajar ese menú escolar, facilitar a las familias esos menús, ir haciendo también una labor educativa para casa, ¿no?, para ir facilitando a las familias la toma de decisiones. Pues eso ayuda, porque ya te digo, muchas familias el feedback que recibimos de los centros es que no sé cómo hacerlo, no saben, ¿no? No es que lo hagan mal porque quieren hacerlo mal, no, es que lo hacen como buenamente saben, aunque eso sea poner el bollo en la mochila. Somos lo que comemos, decían. De alguna manera, bueno, una cosa es la intolerancia, y ahí no hay nada más que hablar, ¿no? Y otra cosa es el no me gusta. Y hay niños que no hay forma de que coman pescado o coman verduras. ¿Qué podemos hacer cuando un niño se niega en redondo a comer ciertos alimentos? Bueno, primero de todo, mucha paciencia. Cuando un niño se niega en redondo a comer un alimento, debemos entender primero en qué momento evolutivo está, porque esto de la selectividad alimentaria, que parece que es un problema que solo le pasa a mi hijo,
es una realidad que pasa a más del 90% de los niños y que coincide mucho con el momento evolutivo en el que está, pero debemos trabajar desde casa y esto lo explico muy bien en el libro, toda una serie de herramientas que nos ayuden a entender, como digo, el momento en el que está el niño y también qué es lo que puede estar pasando detrás de ese rechazo, porque puede que rechace un alimento, pero luego ¿cómo están actuando los papás? ¿Cómo gestionan ese rechazo del alimento? Porque a veces el problema está en que el rechazo viene acompañado de esos premios, esos castigos, ese chantaje, y eso al final van como haciendo que, bueno, un pequeño rechazo que puede ser fisiológico acabe enquistándose y siendo un problema real, ¿no? Y que ese rechazo lleve a otro y a otro y a otro y que acabemos con niños que aceptan 3 cosas, 5 como mucho. Eso realmente es un problema, pero sí que hay que ir trabajando desde casa, desde que los papás vayan sabiendo cómo acompañar al niño. Y ir buscando dinámicas también para, como hemos comentado, las educativas, pero en casa también para ir, familiarizando al niño con ese alimento y sobre todo no nos olvidemos de la exposición. Lo que no se ve no se come, en todos los aspectos. Entonces, si el niño rechaza la verdura y dejamos de ponerle verdura en el plato, porque como la rechaza, ¿para qué se la voy a poner? ¿Cuándo queremos que vuelva a comer verdura? Claro. O cuando esperamos que la va a volver a comer. Sí, sí. Hay 2 reacciones contrarias que me viene ahora a la cabeza, ¿no? La mamá que no quiero comer y le pongo otro plato diferente y se lo cambio, o aquel otro que dice de ahí no te levantas hasta que no te lo comas. Tenemos las 2 situaciones, ¿no? Imagino que en esto somos aristotélicos tanto tú como yo y buscaremos la vía del medio. ¿Qué piensas? Sí, pero fíjate que estas 2 situaciones se pueden dar perfectamente en la misma familia. Es lo que yo le llamo el efecto péndulo. Es decir, sí, porque pasa cuando no sabemos muy bien cómo gestionar una situación, probamos cosas. Entonces, un día nos vamos hacia un extremo y es, mira, pues si no quieres esto, te preparo cualquier otra cosa con tal de que comas y que no haya peleas, ¿vale? Y claro, al final también vemos que eso no va en coherencia, decir, jolín, ¿pero qué voy a estar toda la vida haciendo aquí 3 menús diferentes? Entonces llega al día siguiente y pum, nos vamos al otro lado del extremo de, pues se acabó, aquí preparamos una sola cosa y esto, si no lo quieres ahora, lo vas a tener para desayunar, para merendar y para cenar, ¿no? Pasamos de un extremo a otro muchas veces sencillamente porque no sabemos cómo gestionar esa situación. Y este efecto péndulo pasa mucho en las familias. Entonces, para mí, lo primero y lo más importante es salir del efecto péndulo, porque igual que nosotros vamos como un péndulo, los niños también. No hay una direccionalidad. En el libro hablo mucho de lo que es la brújula nutricional, ¿no? Que es esa hoja de ruta, esa direccionalidad, esa coherencia en la forma de actuar que nos ayuda a nosotros a reafirmarnos en lo que vamos haciendo y diciendo, pero es que a nuestros hijos les ayuda a encontrar un camino por el que caminar. Y esto es súper importante. Entonces, no es a modo de juicio, que ya te digo que el efecto péndulo ocurre y ocurre mucho, sino a modo de, hey, qué importante es poner una hoja de ruta, ponernos de acuerdo y tener una coherencia, ¿no?, a la hora de actuar, porque esto les ayuda mucho a los niños, el tener una direccionalidad. Uno de los problemas que tienen muchos papás es que ambos trabajan, hay poco tiempo de cocinar y se tira excesivamente a veces de precocinado. ¿Qué consejos prácticos nos da para podernos organizar y realmente poder comer comida saludable sin morir en el intento? Bueno, yo creo que aquí soy un buen ejemplo porque soy madre de 3, soy mujer emprendedora, entonces puedo entender muy bien lo que significa la falta de tiempo en una familia. Pero precisamente por eso llevo muchos años trabajando la parte organizativa con las familias, porque es algo que yo he tenido que trabajar muy bien en la mía y es una realidad en la mayoría de las familias trabajadoras, porque pasa eso, ¿no? La falta de tiempo y al final sentir que nos avasalla la vida y que llegan las 7 de la tarde, abres la nevera, no sabes qué hacer para cenar y el frigorífico además está vacío. Bueno, para mí la base es la planificación de menús.
tenemos muchas veces el menú escolar que se nos facilita, pues planificar las cenas en base a lo que comen los niños. La comida ya nos viene de alguna manera dada, pero podemos complementar esas cenas y hacer de lunes a viernes una planificación sencillita, pero que nos ayude, en primer lugar, a estructurar y segundo, a saber también qué es lo que vamos a hacer. Ya salimos de esa improvisación. Y lo segundo es la compra, organizar esa compra. Primero, para que no nos falten cosas cuando vamos a cocinar, de manera que eso, que son las 7 de la tarde y dices, madre mía, venga, ahora uno baja al supermercado mientras el otro baña a los niños. Ya es, venga, viaje al súper. Vas a comprar 3 cosas, vuelves con 7, porque no compras solo las 3. Con lo cual es tiempo y dinero que vamos ahí, venga, pum, 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 gastando, ¿no? Si organizas bien la compra en base a ese menú, ahorramos viajes al supermercado y también reducimos el gasto mensual. ¿Por qué? Porque compramos lo que vamos a necesitar. Y esto también da mucha tranquilidad. Y el tercer escalón sería la organización en la cocina, porque muchas veces sí tenemos el menú, tenemos los ingredientes, pero pasa eso, que cada día tenemos que cocinar de cero y a veces tenemos una planificación, pero por esa falta de tiempo acabamos tirando de precocinados o de cosas rápidas. Si nos organizamos en ratitos, de manera que en ese rato podemos estar preparando varias cosas a la vez, eso nos va liberando entre semana a tener ya cosas hechas, de manera que el plan inicial se cumpla y no tengamos que estar hipotecados en la cocina y pasando largas horas. Entonces, estos 3 aspectos, la planificación, la organización de la compra y el tiempo en la cocina, son, el día y la noche en la gestión de la alimentación en un hogar. Genial. Se nos acaba el tiempo, María. Simplemente, ¿qué mensaje te gustaría dejar a las familias y a los profesores que nos escuchan en este momento? Bueno, el mensaje que me gustaría dejar es que no hay una sola manera correcta de hacer las cosas, ¿vale? Porque a veces pensamos, ¿no? Escuchamos y siempre pensamos, entra ese sentimiento de culpa de lo estoy haciendo mal. No, hay muchas maneras de hacer las cosas bien, pero tenemos que encontrar la manera que a cada familia, a cada educador le funciona. Y sobre todo buscar esa coherencia, esa direccionalidad que hemos comentado. ¿Para qué? Para que nuestros niños, ¿no? Que les enseñemos ese camino y generar conexión con ellos, porque así podremos avanzar, podrán confiar en nosotros y se sentirán también más libres, ¿no? A la hora de tomar decisiones en cuanto a los alimentos. Y recordar también que esto no es una varita mágica, no es un botón mágico, sino que es un proceso que necesitamos ir trabajando día a día, empezando desde dentro, desde nuestras mochilas de aprendizajes, para poder también acompañar hacia afuera a nuestros hijos pues desde otro lugar, y que con enfoque y perseverancia se puede, sin duda que se puede. Bueno, yo lo único, recomendarle a todos los que nos escuchan, que tienen hijos, se dedican al tema a la educación, que le pidan ya a su librero o compren por internet Alimenta a tus hijos más allá del plato. Alimenta a tus hijos más allá del plato. Escrito por nuestra amiga que hoy nos ha acompañado, nada más y nada menos que María Márquez, y que, bueno, hoy hemos tenido, gracias a ella, creo que el programa más saludable, nutritivo y de mejor sabor de toda la temporada. Así que muchísimas gracias, María, por estar hoy aquí con nosotros. Gracias a vosotros, un placer. La verdad que el placer ha sido nuestro, porque además nos ha dado muchísimo que pensar y sobre todo consejos muy prácticos y llenos sobre todo de sentido común y de mucho cariño. Seguro que todos los padres y profesores que nos han escuchado van a agradecer estas ideas para alimentar a nuestros niños más allá del plato. Alimentación más allá del plato, pídesela a tu librero, libro que ya os recomiendo desde aquí. Creando hábitos saludables y cada vez familias más unidas, porque somos de cultura mediterránea. Nos lo decía al principio María. Para nosotros la alimentación no es solamente tomar lo que necesitamos para vivir. La alimentación, la comida, el banquete es el lugar de encuentro, la mesa es el lugar de encuentro de la familia. El centro no puede ser la televisión ni la pantalla, sino el diálogo, y la familia tiene que estar en el centro. El niño tiene que aprender que en el centro está papá, está mamá, están sus hermanos, está el abuelo, está la abuela. En definitiva, la familia.
Esto es educativo. Todo lo demás, de alguna manera, deseduca y enseña a alimentarse mal. Hay muchos problemas de alimentación en la familia. No hemos hablado con María, podríamos haber tocado también el tema, pero no ha dado tiempo, precisamente de estas anomalías que encontramos a nivel nutricional, ¿no? Y sabéis todo de qué estoy hablando. Bueno, creo que podríamos profundizar otro día en todo esto porque el tema no puede ser más interesante. Como siempre, gracias a todos. Sabéis que podéis escucharnos en Radio Puerto, en la 107.8 FM o en radiopuerto.fm. También estamos en Spotify, iVoox y en la web de la Delegación de Enseñanza de la Diócesis de Asidonia Jerez y en la página web donboscoeduca.com. Hasta la próxima y muchísimas gracias a todos.